Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video, este episodio en el cual vamos a ver la carta de William o Guillermo, el príncipe de Gales actual. Estoy grabando esto en marzo de 2024. Guillermo, bueno, primero obviamente vamos a ver la biografía, ¿no? Y bueno, William o Guillermo fue digamos, nació exactamente el 21 de junio de 1982 en Inglaterra. Y bueno, su nacimiento fue una noticia que, digamos, que dio vueltas al mundo porque era el primer hijo bueno, de Lloyd Rey Charles, en ese momento el príncipe Charles o el príncipe Carlos, y Lady Di o Lady Diana o Lady Di, ¿no? Recordemos que la boda de sus padres, ¿no? La boda del príncipe Carlos y Lady Di fue una de las más, bueno, quizás la boda que más atención, digamos, tuvo en la historia, es decir, la que más espectadores vieron por televisión y que más se habló en la media, ¿no? Que más revolucionó al mundo, fue como una boda de cuento de hadas. Y obviamente William era el primogénito, ¿no? Que además iba a ser, como si fuera poco, el heredero del trono de Inglaterra. Así que su nacimiento, el embarazo y todo, y su nacimiento fueron, estuvo la prensa, digamos, encima, ¿no? Para saber. Se anunció que iba a ser un varón, y bueno, al final nació el 21 de junio de 1982 y se anunció el 28 de junio que su nombre iba a ser William Arthur Philip Lewis, ¿no? Lo bautizaron un poco después en la sala de música del Palacio de Buckingham por el arzobispo de Canterbury, nada menos. Y esto fue el día de que la reina, su abuela, cumplió 82 años, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que él era el hijo de Lady Di. No, yo quise hacer esta carta porque hice la carta de Lady Di, que es su madre, y quería ver un poco si hay alguna correlación entre la carta del hijo, la carta de la madre, o qué nos dice el hijo de la madre, ¿no? Esto es interesante cuando uno tiene cartas de miembro de la familia y puede ver cómo las cartas se reflejan entre sí, ¿no? Y también hice la carta del padre, el príncipe Carlos, el príncipe Charles, ahora el rey Charles. Así que es interesante hacer la carta del hijo de ellos dos para ver qué refleja el hijo del padre y de su madre, ¿no? Bueno, decía, cuando yo hice la biografía de Lady Di, decía que ella era bueno, había sido una madre bastante inusual en el sentido de la familia real, que no había permitido que digamos, ella había criado a sus hijos a su manera, sin permitir que la familia real se entrometiera, había puesto a sus propias niñeras, había elegido los colegios, había llevado a sus hijos al colegio, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, Lady Di insistía, por ejemplo, llevó a sus hijos a Disney World, que era algo que le aconsejaban que no hiciera, porque eran, bueno, el heredero del trono. Lo llevó a McDonald's. En un momento bueno, la madre hacía actos de caridad, ¿no? Y estaban muchos programas de caridad, y entonces lo llevaba a los hijos. Entonces ellos fueron a clínicas donde se trataban enfermos de SIDA, lugares para gente que no tenía hogar, que eran refugios para gente sin hogar, para los homeless, ¿no? Para vagabundos. Y William, al principio de chico se portaba muy mal, pero después se convirtió en un chico juicioso y muy cercano a la madre, ¿no? Y Lady Di decía que era como un anciano sabio que le aconsejaba, ¿no? Inclusive cuando era chico, ¿no? Y tenían una relación muy estrecha digamos, muy estrecha, ¿no? Con su madre. En un momento ocurre que la madre y el padre se separan, se empiezan a pelear, ¿no? Es decir, y está toda esta cosa de que estaba Camila en el medio, y estaba toda la confrontación entre bueno, el padre y la madre, y que obviamente fue una confrontación, más allá de que fue doméstica, fue totalmente mediática, porque estaban todos metidos los periódicos y la prensa, y había toda una especie de cuestión de que la gente decía si Lady Di era la víctima o no era la víctima, ¿no? Todo esto lo vimos en el video de la carta de la madre, ¿no?
Y bueno, en un momento la madre, Lady Di, muere en un accidente en París cuando William tenía 15 años, en 1997. Y William después dijo que la muerte de la madre para él fue un golpe durísimo y que tardó muchos, muchos años en salir del estado de shock, ¿no? Para peor, él ya se había convertido a los 15 años en un jovencito rubio, la madre era obviamente una mujer muy atractiva, y él heredó los rasgos de la madre, y ahora se parece un poco más al padre, se quedó pelado. Pero bueno, a los 15 años era un jovencito muy, muy atractivo y bueno, todas las adolescentes de Inglaterra y del mundo estaban enamoradas de él, ¿no? No todas, pero una buena parte. Y entonces donde él iba, él quería, digamos, mantener su vida privada y salir de la atención pública, pero a donde iba, iban cientos de adolescentes con que le enviaban cartas que tenían, no, con cartulinas que le decían que lo querían, que qué sé yo, que era hermoso, que estuviera con ella. Y él detestaba toda esa popularidad, él quería quedarse, digamos, tener una vida privada, encerrarse, quedarse solo, ¿no? Y esto es interesante porque la madre, justamente, bueno, obviamente el heredero al trono de Inglaterra, no tenía mucho, digamos, futuro o destino de tener una vida privada, ¿no? Porque su destino era totalmente público. Y lo interesante era que viene de una familia donde la madre lucía en las multitudes, era una mujer, digamos, con un extraordinario carisma y el príncipe Charles o Carlos, el padre, había estado siempre un poco a la sombra de la madre, había tenido que, con su ascendente Leo, aprender a brillar, ¿no? Pero bueno, el hijo parecía no querer saber nada con brillar y con la popularidad que tenía y con la forma en la que las chicas se fascinaban con él y que toda la prensa estaba fascinada con él y eso, ¿no? Él fue, bueno, una de las cuestiones que rompió la tradición real Lady Di fue que él y su hermano, es decir, el príncipe William y su hermano Harry fueron a la escuela Eton's, que la escuela Eton's es la escuela tradicional para la clase alta inglesa, es una escuela que había sido fundada para enseñar a los que iban a ser los administradores, digamos, las personas de clase alta, los administradores del Imperio Británico, ¿no? Eh, su padre y su abuelo habían ido a una escuela escocesa, pero la madre había dicho no quiero que vayan a Eton porque ahí fueron mis hermanos, ¿no? Recordemos que los hermanos, la familia de Lady Di era de los Spencer, que era una familia de mucha alcurnia en Inglaterra. Entonces, bueno, fueron a Eton y después de la muerte de la madre, William, bueno, crece un poco cuando termina sus estudios y empieza a dedicarse a hacer, bueno, algunas obras de caridad y, digamos, a actuar en representación de su padre y su abuela, es decir, la abuela fue reina por un montón de tiempo, ¿no? La abuela quería que él se involucrara en las cuestiones de la realeza porque él iba a tener que ser rey algún día, ¿no? Entonces lo empezaron a enviar alrededor del mundo en visitas oficiales, fue a Australia cuando era joven, que también ahí despertó una cuestión muy mediática y mucha conmoción con las chicas y las mujeres que lo querían ver y querían estar cerca de él. Eh, después, bueno, tuvo una carrera militar, eh, entró en la Academia Militar, bueno, Real de Sandhurst en enero del 2006 y bueno, también estaba su hermano ahí y bueno, se dedicó a pilotear helicópteros en servicios de ambulancia, ¿no? En un momento se habló de que lo iban a mandar a la guerra de Irak, pero como era el heredero del trono, digamos, decidieron que eso no era conveniente. En un momento él estaba en una misión en Barbados, si mal no recuerdo, y hubo un operativo en el cual habían secuestrado 900 kilos de cocaína de un barco que la estaba llevando a Estados Unidos y fue una operación conjunta entre las fuerzas del Reino Unido y las fuerzas norteamericanas y bueno, él ayudó piloteando un helicóptero, era copiloto de helicóptero, después lo nombraron piloto de helicóptero
Y bueno, los Estados Unidos le dieron una medalla al mérito por haber colaborado en capturar a los narcotraficantes y esas cuestiones. En un momento vino a las Islas Malvinas, ¿no? Lo que ellos llaman las Falklands, y el gobierno argentino en 2012 dijo que a 30 años del conflicto entre Argentina e Inglaterra era una provocación que el príncipe fuera a las islas, a las Malvinas. Eh, bueno, después en un momento William va a la universidad y ahí conoce, digamos, en la universidad comparte un departamento con otros, lo que llaman roommates, ¿no? Compañeros de departamento, y una de esas roommates era Catherine Middleton, ¿no? Kate Middleton, que se convirtió en su esposa, ¿no? Ahí empiezan a convivir juntos y se va a convivir juntos, digamos, vivían porque eran compañeros que compartían un departamento, pero se enamoran y empiezan a tener una relación. Bueno, se casan, el casamiento obviamente del heredero del trono de Inglaterra trajo también mucha atención, la boda, aunque no tanto como la de sus padres y su madre, ¿no? Que había sido en 1981. Recordemos que la boda de Lady Di, de Carlos y Lady Di, o Charles y Lady Di, había sido con Plutón en Libra, ¿no? Y con Plutón en Libra, digamos, obviamente amplificaba todo lo que tenía que ver con bodas, con esa energía libriana. Acá ya se casó con Plutón en Capricornio, que tenía más que ver con el aspecto, digamos, institucional de la boda, más que con el aspecto romántico, con el aspecto del casamiento. Eh, no, perdón, se casó en el año 2011, se casa el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Igualmente fue 1 millón de personas, salió 1 millón de personas a la calle, ¿no? Así que fue una boda, digamos, que fue muy popular. Eh, bueno, tuvo 3 hijos: Prince George, Princess Charlotte, la princesa Charlotte, y el príncipe Louis, ¿no? Que nacieron en el 2014. No, perdón, nació en julio del 2013, nació Prince George, el príncipe George, que es el heredero del trono. Después la princesa Charlotte nació en mayo del 2015, y en septiembre de 2017 nació el príncipe Louis. Eh, y bueno, también después la familia compró 2 perros, English Cocker Spaniel, Cocker Spaniel inglés, ¿no? Eh, Cuando su abuela fallece, se convierte en el príncipe de Gales, ¿no? Así que hereda el título que había llevado su padre básicamente toda la vida, ¿no? Y bueno, se dedicó a la caridad mucho tiempo, digamos, viajó por el mundo haciendo cuestiones de caridad. También ayudó a hacer cuestiones en contra de la discriminación contra la homosexualidad. Esto es interesante porque recordemos que en Inglaterra la homosexualidad fue delito hasta 1967, ¿no? Es decir, un país que si alguien digamos, se saltaba públicamente que uno había tenido relaciones homosexuales, iba preso, ¿no? Así que, bueno, que el futuro rey de Inglaterra ayudara a combatir los prejuicios contra la homosexualidad fue un cambio cultural muy grande, ¿no? O marcaba un cambio cultural muy grande. Y bueno, en los últimos semanas fue noticia su familia, porque su esposa Kate Middleton había sido hospitalizada y la habían operado un poco en secreto y no se sabía bien cuál era su condición, y había un montón de teorías conspirativas dando vuelta en estos tiempos de Neptuno en Piscis, donde la realidad y la fantasía son difíciles de distinguir. Después Kate Middleton asumió públicamente que tenía cáncer y que iba a estar en tratamiento por cáncer. En el medio, su padre, el príncipe Carlos, el príncipe Charles, o el rey Charles, anunció que también tenía cáncer y que iba a tener que retirarse un poco de sus tareas, con lo cual esto le iba a dejar más, más trabajo, iba a asumir más su hijo un poco parte de sus tareas, ¿no? Pero bueno, todavía está un poco veremos la situación. Así que bueno, vamos a ver, es decir, la vida de Príncipe William no es particularmente, digamos, aventurera, porque bueno, fue siempre un heredero real, y siempre su vida se mantuvo un poco dentro de los cánones de cómo se crían los herederos reales, es decir, no fue una vida particularmente accidentada ni aventurera.
Lo único fuerte que creo que hubo en su caso fue la cuestión de todo el escándalo que hubo con la separación de sus padres y sobre todo, bueno, todo lo que ocurrió después del accidente de Lady Di, de la muerte de la madre, que fue, digamos, que lo golpeó muchísimo a él, ¿no? Y él tuvo que pasar un poco por todo ese dolor, bueno, un poco de una forma pública que a él no le hubiera gustado para nada, porque el pico de su popularidad digamos, como una especie de estrellita juvenil que estaban todas las chicas enamoradas de él, pasó en el peor momento de su vida cuando la madre acababa de morir y él tenía 15 años, 15, 16 años y tenía que pasar por todo el duelo de la madre. Pero bueno, vamos a ver su carta, a ver qué nos dice acerca del príncipe William. Y bueno, vamos a empezar con la tabla de los elementos y acá podemos ver que, bueno, la tabla está en inglés, ¿no? Pero creo que se entiende. El elemento más abundante es el agua con 44.44%, pero está bastante bien repartido. Pues tiene aire un 22,22%, fuego 25,93% y el elemento más faltante, el elemento más escaso es la tierra, que solo tiene un 7,41%. En las cartas con poca tierra a veces sabemos que el problema que tiene es que, digamos, cuesta a veces concretar las cosas a nivel físico o a nivel material, ¿no? Es decir, son cartas que pueden tener mucha, en este caso parece una carta que tiene mucha, digamos, mucha sensibilidad, muchos sentimientos, una persona muy sensible, pero bueno, que puede faltarle algún sentimiento de practicidad, que esto es interesante porque su madre tenía, si bien su madre tenía mucha agua, también su madre tenía mucha tierra, esto lo vimos en la carta de la madre, entonces era una persona práctica que podía lidiar con la realidad, ¿no? Yo supongo que esto marca que la muerte de su madre le debe haber pegado muchísimo, porque es decir, tener que lidiar con la cosa de todos los días cuando una persona tiene mucha agua y un dolor muy grande es muy difícil, ¿no? Es decir, es mucho más fácil lidiar con eso si la persona tiene, no sé, 5 planetas en Virgo, en Capricornio, bueno, tiene una cuestión de tierra que lo ancla a la tierra y le permite hacer sus tareas, pero para alguien que tiene mucha agua es muy difícil sobreponerse a los sentimientos y poder actuar en el mundo, ¿no? Vamos a ver la carta natal. Bueno, tenemos acá la carta del príncipe William, y es una carta interesante porque tiene Sol en 0 grados 6 minutos de Cáncer y Luna haciendo conjunción al Sol en los 4 grados 57 minutos de Cáncer, ¿no? Ambos, tengo el Sol clavado en el descendente y la Luna, bueno, un poquito más arriba, pero en conjunción al Sol. Y cerca de ellos está el nodo norte, lo cual no podrías tomarse que esté en conjunción, pero bueno, está a 9 grados. Lee Green lo tomaría en conjunción, pero yo no. Ahora, el ascendente es Sagitario, como su madre, como Lady Di, comparten ascendente. Y lo interesante de esto es que, como él nació en 1982, Neptuno estaba en Sagitario y Neptuno está en los 27 grados, es decir, el ascendente está en los 27 grados de Sagitario y Neptuno está en los 25 grados de Sagitario, o sea que el Neptuno está clavado en el ascendente, lo cual ya nos da una pauta de una personalidad neptuniana, o que él es percibido en forma neptuniana por los demás. Ahora vamos a estudiar un poco eso. Notamos otro planeta angular muy fuerte que es Júpiter clavado en el medio cielo, en los 0 grados de Escorpio. El medio cielo está en los 2 grados de Escorpio. Y ese Júpiter está haciendo un trígono al Sol, a la Luna, ¿no? Por supuesto, esta es una persona que, fíjense, el medio cielo nos da la carrera, la popularidad y un poco la vida pública. Esta es una persona que ya nació siendo heredero al trono de Inglaterra, ¿no? Es una persona que siempre va a tener riquezas, poder y buena fortuna. Yo creo que si él llega a rey va a ser un rey popular, ¿no? Porque con Júpiter ahí un poco la buena fortuna la tiene el medio cielo. Si vemos la secta, la carta es una carta diurna por poco, porque el sol está a punto de ponerse, pero todavía está arriba del cielo, el cielo todavía está claro. Entonces se considera una carta diurna. Entonces el benéfico de secta en todas las cartas diurnas es Júpiter, entonces está haciendo conjunción al medio cielo, o sea que
la bendición que tiene él en su vida, lo que le va a ir bien, es todo lo que tiene que ver con la carrera, con la política, con lo público, con el reinado. Entonces yo creo que con eso no va a tener ningún problema, le va a hacer muy bien. El maléfico de secta es Marte. El Marte está en la casa 9, ¿no? Y un maléfico de secta en la casa 9 nos puede indicar cuestiones, a ver, que tienen que ver con, bueno, primero con el extranjero, ¿no? Así que sean problemas con el extranjero o problemas para viajar al extranjero o vivir en el extranjero. Esto es algo que él comparte con su padre. Fíjense que su padre tenía como signo interceptado Sagitario, entonces todo lo que tenía que ver con su propia filosofía y el extranjero, y eso estaba muy mal aspectado en la carta de su padre, es decir, lo cual era lógico, porque digamos, si él era heredero, el principal, su padre, y ahora él, William, ¿no? Digamos, si su padre Charles o Carlos, digamos, querían vivir en el extranjero, o ir a estudiar en el extranjero, o mudarse al extranjero, no podían porque eran los herederos del trono, ¿no? Entonces acá también aparece como que el extranjero le está vedado, ¿no? Lo cual es un poco paradójico porque el ascendente está en Sagitario. Sagitario es el signo del extranjero. Una de las cuestiones que tienen que aprender los sagitarianos es a relacionarse con el extranjero, con la gente que es diferente de uno, etcétera. Entonces tener el maléfico en la casa 9 significa que eso va a ser un poco un problema. Pero en esta carta se da exactamente eso, como bueno, por un lado tenés que relacionarte con el extranjero, pero por otro lado el extranjero te está vedado porque tenés que vivir en Inglaterra y ser el rey de los ingleses, ¿no? Eh, Concentremos en el ascendente de Sagitario, igual que su madre, tiene que ver con aprender, bueno, todo lo que tiene que ver con el extranjero, pero también tiene que ver con desarrollar lo que sería el maestro interior. Esto está ligado al extranjero porque justamente imaginemos, yo siempre digo, en tiempos antiguos, una persona que vivía en un lugar medieval que quería, digamos, aprender de filosofía, digamos, descubrir las grandes verdades. Bueno, eso no se puede aprender en la aldea, en el lugar conocido, en la zona de confort. Hay que salir en un peregrinaje para conocer el mundo y cuando uno, digamos, pasa por aventuras y pasa por peligros y logra ir más allá de lograr una visión que es diferente de la visión lunar que uno tiene, ¿no? En su aldea y su familia, y cuestionar un poco las cosas que le enseñaron, ¿no? Cuando se aleja de la luna, ahí es donde descubre las verdades del universo y siempre se vuelve más sabio de toda esa aventura y toda esa peregrinación. Es el viaje del héroe, el viaje del maestro, ¿no? Esto es lo que tiene que aprender William, ¿no? Al igual que su madre, ¿no? Eh, bueno, y él de alguna manera lo está haciendo. Le tocó mucho viajar por el extranjero. De hecho, cuando nace, esto es algo que no mencioné, pero es muy interesante. Cuando nace, los padres estaban a punto de ir a una gira por Australia y obviamente era, digamos, el protocolo decía que los bebés o los niños reales se tenían que quedar digamos, en el palacio haciendo su vida normal y viajaban los adultos. Pero Lady Di no quería dejar a su hijo, a pesar de que tenía un año, era un bebé. Y el ministro austriaco le dice, tráigalo, ¿no? Es decir, invitamos también al príncipe. Entonces llevaron en el viaje al bebé y digamos, en las ceremonias digamos, públicas estaba el Lady Di con su hijo, ¿no? Que era muy chiquitito. Y fue la primera vez que un bebé real, digamos, participó de una gira por el extranjero siendo tan joven. Bueno, esto es algo que pasa mucho con el ascendente Sagitario. La persona empieza a viajar de muy chica, ¿no? A veces, no todos los ascendentes Sagitarios, pero en el caso de alguien que tiene los recursos para viajar, obviamente les va a tocar viajar. Ahora, concentrémonos en el Sol en Cáncer y en la Luna en Cáncer, porque esto nos habla muchísimo cuando hicimos la carta natal de Lady Di. Ella tenía devoción por sus hijos, tenía esa T cuadrada donde el planeta focal era Venus en la casa 5, que eso marcaba una cuestión muy fuerte con los romances, que ella tuvo muchos, pero también con sus hijos, a los cuales tenía devoción y se dedicaba, ponía mucha energía en sus hijos. Bueno, obviamente su hijo nació con Sol, no solo con Sol en Cáncer, sino con Luna en Cáncer, que esto marca una relación con la madre muy fuerte, una conexión con la madre que es es muy casi psíquica o casi simbiótica, ¿no? Es como si
si la persona sintiera casi a la madre como una extensión suya, ¿no? No hay, con luna en Cáncer, es muy difícil separar a la persona de la madre, ¿no? Ahora, fíjense qué paradoja, porque nacer con luna, esto es algo que yo lo veo en bastantes cartas y es bastante duro, porque nacer con luna en Cáncer, con ascendente Sagitario, es muy problemático, porque el ascendente Sagitario se tiene que ir, justamente tiene que viajar al extranjero, tiene que ir más allá de lo conocido, tiene que explorar el mundo, y la luna en Cáncer es yo me quiero quedar con mi mamá, entonces no me puedo quedar con mi mamá y explorar el mundo al mismo tiempo. O quedarme con mi mamá simbólicamente, no me refiero a la luna es lo conocido, la tierra donde yo nací, como se dice en el tango, la casita de mis viejos, ¿no? El barrio en el cual yo crecí. Entonces yo no me puedo quedar en la casita de mis viejos y al mismo tiempo explorar el mundo, ¿no? Entonces en algún momento hay una tensión entre ese ascendente Sagitario y esa luna en Cáncer que sería evolutivo que la tensión la gane el ascendente Sagitario, porque el ascendente Sagitario, el ascendente es lo que venimos a aprender, ¿no? La luna es los mecanismos que nos hacen sentir confortables o que nos hacen sentir seguros, pero son de alguna manera, todo lo que es la luna siempre es involutivo, ¿no? Porque es como que es lo que nos hace sentir seguros y queridos, no lo que nos hace evolucionar. Ahora, fijémonos algo, yo decía que en la carta del padre, el príncipe Carlos, el príncipe Charles, tenía interceptados los signos de Géminis y Sagitario. William tiene lo mismo, tiene interceptados esos signos, tiene interceptado el signo de Capricornio y el signo de Cáncer, ¿no? Y los signos interceptados, para que no sepan lo que son signos en los cuales no cae ninguna cúspide de ninguna casa. No, fíjense que la cúspide de la casa 7, lo que sería el descendente, cae en los 27 grados de Géminis, y la cúspide de la casa 8 cae en Leo, o sea que en Cáncer está encerrado, por decir así, dentro de la casa 7, y cuando un signo está interceptado es como que le cuesta expresarse, le cuesta encontrar salida, le cuesta justamente manifestarse en la vida de la persona. Y esto es un problema en esta carta, porque en Cáncer William tiene el Sol y la Luna, ¿no? Entonces para él expresar lo canceriano es bastante problemático. Lo que tenemos que ver es dónde está la llave de esa casa que está, de ese signo interceptado que está en la cúspide de la casa 7, que es Géminis, ¿no? Ahí comienza un poco la casa donde está encerrada ese signo, y por ser la casa 7 en Géminis, Mercurio, es decir, el regente es Mercurio, que está al final de la casa 5, digamos, haciendo conjunción con la casa 6, con la cúspide de la casa 6, en los 8 grados de Géminis. Ese Mercurio está muy bien puesto, porque está en su domicilio, y nos marca que acá, que en esta carta, la manera que tiene de alguna manera William de llegar a su luna y a sus sentimientos es a través de lo geminiano y a través de lo mercurial, a través de la palabra. Yo creo que a él, no sé si hizo terapia, pero le hubiera venido muy bien hacer terapia, hablar y descargarse, porque esta es la manera, justamente al ser Mercurio el que tiene la llave de la casa esta, donde están encerradas sus sentimientos, tendría que abrirlo a partir de la palabra, de la comunicación, del ejercicio mental, de procesar mentalmente las cosas, ¿no? O de escribir un diario, ¿no? Este tipo de cosas, supongo, yo no sé si tiene un diario íntimo o no, pero son buenas en este caso, ¿no? Fijémonos también que yo decía en la biografía de él que él había dicho que la muerte de la madre de alguna manera fue un shock muy grande, que él estuvo en shock por muchos años. Fíjense que con esa luna y ese sol tan sensibles, dentro de una casa que está dentro de un signo que está interceptado dentro de la casa 7, nos habla mucho de justamente unos sentimientos que tardan mucho en procesarse, y que a la persona es difícil que ponga en contacto con sus sentimientos, ¿no? Pobre, realmente debe haber sufrido mucho. Y vamos al hecho de, el Sol está en oposición a Neptuno, ¿no? Cuando un Sol tiene un contacto tan fuerte con Neptuno, esto no sabe. Si bien hay que ver que está en oposición, pero fuera de signo, ¿no? Porque Neptuno está en Sagitario, el Sol está en Cáncer, es decir, no es exactamente una oposición, porque para que fuera oposición real el Sol tendría que estar en Géminis, o Neptuno tendría que estar en Capricornio, ¿no?
Pero bueno, hay un contacto fuera de signo y cuando un sol está tocado hay como ciertas, está tocado por Neptuno, digo, hay como ciertas cuestiones que es como que está desdibujado, no entiendo bien quién soy yo, no entiendo bien cuál es mi rol, no entiendo bien, digamos, qué cosas que me pasan son mías y qué cosas estoy agarrando del ambiente, ¿no? Es decir, pero bueno, cuando una persona tiene Neptuno sobre el ascendente, esto es muy fuerte, porque la persona, esto yo lo he visto mucho en casos de celebridades, de casos de chicas que son modelos, de gente que es famosa, de gente que, es decir, es como, o de actrices o de actores, ¿no? Es como si la persona se transformara en una especie de blanco de las proyecciones colectivas, ¿no? La persona deja de ser un poco la persona y se convierte en una especie de fantasía colectiva, y esto es exactamente lo que le pasó a William, ¿no? La gente, digamos, cuando él estaba en el peor momento de sufrimiento y quería que lo dejaran solo, las chicas, digamos, estaban todas enamoradas de él, le mandaban cartas, le hacían manifestaciones, lo iban a ver a donde fuera que fuera, y él no quería saber nada, ¿no? Y bueno, era porque la gente veía algo en él que no era exactamente lo que, bueno, a él le pasaba algo totalmente opuesto, estaba en una etapa muy oscura de su vida y las chicas lo veían como una especie de príncipe rubio, hermoso, ¿no? Como un príncipe azul de los cuentos. Neptuno en el ascendente suele dar, yo he visto casos de Neptuno en el ascendente, varios casos de donde, sobre todo en mujeres, que dan como una apariencia muy hermosa, ¿no? Como que la persona es como angelical, tiene como un aire como que parece una persona que viene como un ángel que viene de otro mundo, ¿no? Es decir, da un toque muy, muy pisciano, muy neptuniano, justamente muy idealizado, ¿no? Después uno obviamente conoce a la persona y la persona nada que ver, es una persona digamos digamos, que es una persona de carne y hueso y que tiene problemas de persona de carne y hueso, pero suele dar, ya decía, mucha de esta cosa donde, es decir, muchas actrices, modelos y eso son idealizadas, con Neptuno ahí son idealizadas y tienen una especie de belleza sobrenatural, algo así le pasó a William, ¿no? Lo cual él lo vivió como una carga, fíjense que eso está en oposición al sol, ¿no? Entonces él lo vive más como una especie ya me cuesta a mí darme cuenta de quién soy, encima todo el mundo me proyecta cosas que no son mías, entonces ya no sé dónde empiezo yo y no termino yo, lo que yo decía antes. Eh, Fijémonos, bueno, el Sol y la Luna en casa 7, esto es muy fuerte, porque la Luna en 7 suele dar, a ver, una cuestión que a veces es, yo me siento un poco pareja de mi mamá, ¿no? Es un poco, fíjense lo que él tenía una relación, yo decía, muy fuerte con la madre, y la madre decía que su hijo era el hombre sabio que lo aconsejaba, ¿no? Y obviamente en las parejas él busca una contención similar a la madre, es decir, es decir, con Sol y Luna en casa 7 más Sol clavado en el descendente, la persona no puede expresar directamente esas energías, necesita que aparezca el otro, es decir, sea el socio, la pareja, el mejor amigo, la mejor amiga, lo que sea, que exprese esas cualidades por él o por ella, ¿no? Entonces, en el caso de él, bueno, se casa con Kate Middleton. Es curioso porque Kate Middleton tiene sol en Capricornio, no tiene nada que ver con Cáncer. Él tiene descendente Géminis, pero tiene todos estos planetas fuertes en Cáncer. Pero Kate Middleton tiene Luna en Cáncer y tiene una carta nocturna, con lo cual pesa más la Luna que el Sol. Entonces podemos ver que quizás se manifiesta más en la relación de ellos como la parte lunar más canceriana, ¿no? De su esposa, ¿no? Yo creo que la relación de ellos tiene que ser muy estrecha, muy unida, porque él necesita mucho, es decir, uno cuando ve una carta con Sol, Luna en casa 7, en el descendente, encima el nodo norte en casa 7, ¿no? Que esto nos pide que la persona desarrolle la pareja y el estar de a dos, para él es muy fuerte todo lo que tiene que ver con bueno, con la pareja y con la cuestión de la luna y expresar la luna. Ahora, fijémonos algo feo. Dije que esta carta tiene el maléfico, que es Marte, que está en la casa 9, en los 9 grados de Libra. Este maléfico está en cuadratura a la luna, ¿no? Que está en los 4 grados de Cáncer. Y fíjense que él tenía una devoción por la madre muere cuando era joven en un accidente trágico.
y ahora él tiene una esposa con la cual estoy seguro por esta carta que él está muy unido a la esposa, y la esposa se enferma gravemente de cáncer, ¿no? Así que es como si ese maléfico en cuadratura de la luna de alguna manera le pusiera obstáculos, problemas a que él expresara esa luna, que ya está bastante complicada para expresarse porque está en un signo que está interceptado, ¿no? Y no todos son rosas en esta carta. Lo que él tiene muy bien aspectado es, bueno, ya decía, con el benéfico y en trígono al sol, ¿no? Toda la cuestión de lo que tiene que ver con bueno, con su reinado, con la vida pública, él va a brillar en eso. Digamos, esta es una carta donde veo problemas en el extranjero y problemas con los sentimientos y con expresar toda esa luna y toda esa enorme sensibilidad que tiene él, ¿no? Porque, digamos, sobre todo también con las mujeres, la luna son las mujeres en la vida, la madre, después tiene problemas la esposa, ¿no? Algo interesante, el bajo cielo o el fondo del cielo, lo que sería la cúspide de la casa 4, si el medio cielo está en los 2 grados de Escorpio, está en los 2 grados de Tauro, y un bajo cielo en Tauro nos habla de una familia muy rica que tiene propiedades de tierra, que tiene, ¿no? Que la familia real es una de las familias más ricas de Inglaterra, ¿no? Entonces él viene de una familia con mucha alcurnia y con mucho, digamos, con mucho dinero, básicamente, con muchas propiedades, con muchos campos, ¿no? Fijémonos que él tiene, ya que hablamos de Tauro, tiene Venus en casa 5, ¿no? Lo cual es lo mismo que tenía su madre. Y su madre tuvo muchos, si bien se casó como virgen para ser la princesita real, ¿no? Del cuento de hadas, después se termina divorciando del príncipe Carlos y empieza a tener romances con muchos hombres. Él hereda el Venus de su madre en casa 5 en Tauro, un Venus muy fuerte, bien posicionado. No sé si él tuvo muchos romances o no. Se casó bastante joven, así que no creo que tuviera muchos romances. Pero ese Venus está en conjunción a Quirón, ¿no? Entonces acá nos habla bueno, quizás de Quirón en la astrología moderna tiene que ver con las heridas abiertas, ¿no? Entonces esto nos habla de que quizás él le hubiera gustado tener romances y no tuvo, cosas que se le frustraron. También un Venus en casa 5 nos indica a alguien que, bueno, que tiene mucho amor por los hijos y que tiene hijos clamorosos y que tiene hijos lindos, ¿no? Que parece ser el caso de él. Él tiene una familia como muy, digamos, sus hijos son adorables, ¿no? Ese Venus está también fuera de signo tocando Urano, que está en casa 11, que Urano en casa 11 nos muestra algo, digamos, poco convencional en los grupos de amigos, ¿no? O en los grupos que elige la persona, en lo colectivo, ¿no? Es decir, con Urano en casa 11 se suele dar que la persona, en lugar de tener amigos, los amigos que, digamos, serían naturales que tuviera de acuerdo a su posición social, elige amigos poco convencionales o gente rara. También tiene que ver con grupos de algo que tenga que ver con la tecnología o pensamientos, digamos, más progresistas, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver con un poco lo que le metió la madre, la cuestión de llevarlo a los lugares donde había vagabundos, donde había enfermos de SIDA, ¿no? De decir, de una cuestión social en lo colectivo reformista, ¿no? De decir, de ayudar a decir, ideas progresivas y de meterse en grupos de caridad que ayuden un poco a lo colectivo, ¿no? Me refiero por el aspecto de la reforma que tiene Urano. Urano tiene que ver con reformar instituciones viejas, ¿no? Entonces, digamos, meterse en grupos de acción que intenten reformar y modernizar las viejas estructuras. Yo creo que debe tener que ver más con eso, ¿no? No sé, a lo mejor tiene un montón de amigos raros. Yo no conozco a los amigos del príncipe Williams, debo decir. Así que bueno, esto es básicamente la carta. No quiero hablar 2 horas de la carta de alguien porque tampoco tiene sentido, pero fíjense que se nota mucho toda la cuestión, sobre todo de su de una enorme sensibilidad que tiene él, de una enorme, digamos, cuestión con la madre, una cercanía muy grande con la madre, ¿no? Diría casi simbiótica, pero que esa luna tiene la cuadratura del maléfico, entonces ahí es como que él siempre, bueno, los problemas en algún momento cuando él expresa esa luna,
eh, eso en algún momento trae problemas o se corta o trae angustias, ¿no? Y eso es algo que a él le cuesta mucho procesar porque cáncer es un signo que está interceptado, ¿no? Entonces aparece como que muy en su interior él tiene que bucear mucho para encontrar sus propios sentimientos y hacerse cargo de sus propios sentimientos. Después toda la cuestión de lo que tenemos bueno, está muy bien aspectado la cuestión del medio cielo, del rey, de cuando sea rey, él yo creo que va a ser exitoso, y bueno, con Neptuno en el ascendente esto le trae una popularidad enorme, y sobre todo cuando era joven y bonito, ¿no? Ahora está como un poco más calvo y tiene más caras, más parecido al padre, ¿no? Pero, bueno, esta es básicamente la carta. Vamos a, antes de terminar, a mirar la carta de la dodecatemoria, a ver si nos agrega algo más, algo que yo siempre hago. Bueno, acá tenemos la carta de la dodecatemoria del príncipe William. Es una carta con, bueno, Sol en Cáncer, Luna en Leo, lo cual es muy interesante. Esto nos marca la Luna, Luna en Leo en el grado 29. Fíjense, esto es muy interesante porque nos marca la popularidad y como que es alguien que nació un poco para heredar la cosa de estar bajo los reflectores y el aplauso, ¿no? Y tener el aplauso y la atención de los demás, aunque es algo que con Luna, con el grado 29 es como algo que es kármico, entonces él lo toma más como una carga que como una bendición, ¿no? El Sol está formando un gran trígono con los dos benéficos, con Venus y con Júpiter. Esto nos habla mucho de una especie de bendición, ¿no? De alguien que hay un montón de cosas que le vienen muy fácil desde arriba, ¿no? Bueno, él es el heredero el futuro rey, así que obviamente tiene facilidades en la vida que otras personas no tienen. El ascendente es Libra, esto nos marca también la cuestión de que él se casó muy joven, ¿no? Y con Sol en 7 y con Luna en 7, fíjense que lo que es la cuestión de lo libriano, la cuestión de estar en pareja, de estar de a dos, de poder compartir la vida con el otro. Eh, Aunque también está en grado 29, ¿no? Eh, bueno, es algo que lo define, ¿no? La cuestión me defino más casi por mi pareja, ¿no? El medio cielo está en Escorpio, en los 2 grados de Escorpio, está en la cúspide de la casa 2, esto es lo que tiene la carta de la dodecatemoria, que el medio cielo está en cualquier lado, ¿no? Si no, nunca en una carta podría estar el medio cielo en la casa 2, ¿no? Fíjense que hay algo que me llamó mucho la atención de esta carta, que está Plutón en la casa 10. Bueno, el Sol está en la casa 10, en la cúspide de la casa 10, por más que no sea el medio cielo, lo cual habla de su rol de futuro rey, de persona que nació en la luz pública, que nunca se pudo ir de la luz pública. Y también Plutón está en la casa 10, que esto habla de que en algún momento él va a ser rey y va a tener algo de poder, ¿no? Es decir, los reyes ya no tienen poder, no son los que mandan, pero va a ser, digamos, importante, ¿no? Y fíjense que ese Plutón en la casa 10 está haciendo oposición a Marte, que está en la casa 4. Marte en la casa 4 nos habla de un hogar donde había una energía de Marte, marcial, y acá sus padres se vivían peleando y se peleaban mediáticamente y estaba metido, es decir, entonces la pelea que había entre los padres tocaba el poder, era una cuestión de Estado en Inglaterra, ¿no? La cuestión de que si los padres se separaban o no, si el rey se podía divorciar o no. Era algo que se debatía en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, ¿no? Y fíjense también que hay una oposición fuerte entre Neptuno, que acá aparece en Libra, y Saturno en Aries, ¿no? Entonces una oposición Saturno-Neptuno nos habla de concretar fantasías, ¿no? Es decir, o de digamos, tomar una fantasía y llevarla, digamos, que sería Neptuno, y llevarla a la realidad, que sería Saturno, ¿no? Ahora, cuando llevamos una fantasía a la realidad, la fantasía deja de ser, es decir, cuando una funciona a nivel de Neptuno, la fantasía es perfecta. Cuando intenta llevar a la Tierra, la fantasía automáticamente se convierte en imperfecta, porque acá no hay cosas perfectas en este plano, ¿no? Entonces siempre se pierde algo y se diluye algo. Y de alguna manera William era el producto, podríamos decir, de una especie de fantasía colectiva, que era la fantasía el cuento de hadas bueno, de la boda entre sus padres, ¿no? Que era la boda de
de cuento de hadas del siglo, ¿no? Entre el príncipe Carlos, el heredero de la corona, y la princesa, ¿no? Cantadora, que es Lady Di. Y todo ese cuento de hadas que fue neptuniano tuvo que pasar por el filtro de Saturno, y Saturno como que dijo, bueno, no, a ver qué hay de realidad y qué hay de concretable en esto, y qué partes son fantasías que no se pueden concretar, ¿no? Entonces es interesante que aparezca esta oposición en la carta de la dodecatemoria de él, porque es como que aparece muy fuerte. Bueno, lo mismo él tiene un Neptuno muy fuerte, es decir, hay un montón o por un montón de tiempo, bueno, por toda la vida va a haber, eso le pasó más fuerte cuando él era joven, pero por toda la vida va a haber proyecciones colectivas sobre él y su rol, y él va a tener que lidiar con cuáles de las fantasías que los demás proyectan en mí pueda hacer realidad y cuáles no, ¿no? Así que bueno, amigos, esta es la carta del príncipe William o príncipe Guillermo de Inglaterra. Veremos qué ocurre, sobre todo con la salud de Kate Middleton, con su mujer, ¿no? Que vemos que él tiene la luna de cuadratura este maléfico, ¿no? Entonces veremos si la salud de ella mejora o no, si fue solo un susto o si va a pasar algo peor. Así que bueno, como siempre les agradezco por haber llegado hasta acá y por haberme acompañado, y les pido que si les gustó me den un me gusta, y que bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita y todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.